Hola chicos, ¿cómo están? Desde la cátedra, hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje motor. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es el aprendizaje motor? Para esto, vamos a dejar abierto el foro para que ustedes puedan contestar. ¿Cómo lo van a contestar? Después de ver el video y sacarse sus dudas. Partiendo que el aprendizaje motor es un proceso de enseñanza del que tenemos que tener bien en claro muchísimas cosas, vamos a focalizarlo conceptualmente mediante estos autores que hemos señalado desde la cátedra, partiendo desde 1968 hasta 1986. Los más destacados son Lauter, Singer, Grosser y Neumeyer. ¿Sí? Nosotros vamos a dejar el concepto que tiene cada uno de ellos sobre lo que es el aprendizaje motor. Lauter, el aprendizaje motor es relativamente permanente, es una conducta motriz que tienen los alumnos en consecuencia de la práctica y el entrenamiento. Si avanzamos un poquito más en la línea del tiempo y llegamos a 1986, tenemos a los autores ya mencionados como Singer, Grosse y Neumeyer, que tienen también su postulado y su conceptualización sobre el concepto de aprendizaje motor. Para Singer, el aprendizaje motor es el proceso de adquisición de nuevas formas de moverse. En cambio, para Grosser y Neumeyer, además de ser un proceso de adquisición, es un proceso de obtención, mejora y automatización de habilidades motrices como resultado de una repetición continua de los movimientos, a través de una manera consciente, consiguiendo una mejora en la coordinación y esta coordinación que se dé entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso muscular. ¿Sí? Como ya vimos en las materias anteriores como juegos motores y desarrollo psicomotriz, tenemos los modelos de aprendizaje. Nosotros los vamos a adaptar para lo que comprende a la cátedra de vóley. Por un lado tenemos el conductivismo y por otro el desarrollo cognitivo. Son los dos modelos que van a trabajar conjuntamente y que vamos a utilizar durante todo el proceso de enseñanza. Partiendo desde una conceptualización más específica, podemos decir que el aprendizaje motor se fundamenta con las consecuencias a las respuestas en los reforzamientos. Esos reforzamientos van a dar una respuesta tanto positiva o negativa en cada uno de los casos. En cuanto a la conceptualización del sistema cognitivo, este modelo resalta el papel del proceso de las operaciones que subyacen en todo aprendizaje, hablando de las habilidades motrices donde juega un rol fundamental la memoria, que es determinante para el desarrollo, conceptualizando que la memoria empieza desde el momento en que nace. Ustedes se preguntarían, levantarían la mano en clases y dirían, profe, ¿y en vóley cuál tenemos que utilizar? ¿Sea el modelo conductista o el conductivista? Yo puse un cartelito bien grande acá en el PowerPoint marcando que los dos son importantes. Los dos se utilizan al mismo momento y los dos interactúan constantemente, ¿sí? Depende la etapa del aprendizaje, depende la etapa del entrenamiento y depende del desarrollo de esa habilidad que ustedes como profesores van a estar trabajando, uno va a predominar sobre el otro, ¿sí? Pero nunca se deja de utilizar uno sobre el otro. ¿Por qué decimos esto? Porque dentro del aprendizaje motor podemos decir que se trabaja constantemente sobre tres palabras fundamentales que nosotros vamos a marcar acá y que ustedes ya las conocen. Los estímulos por un lado, que vienen desde el medio externo, ¿sí? Y del medio interno, una respuesta, que esa respuesta se da en relación al estímulo que yo recibí, y una adaptación que se va a dar. Esa adaptación que se genera se da dependiendo de las exigencias exteriores, interiores y la exigencia al cambio que va a tener cada una de esas actividades. Nosotros en esta diapositiva tenemos en eje fundamental al aprendizaje y tenemos a la memoria como factor principal porque va a estar actuando en todo momento, un estímulo y una respuesta que no solamente se la dan desde el entrenamiento o desde el profesor, sino que ese estímulo viene desde el momento del nacimiento.
Todas las personas vamos a tener distinta variedad de estímulos en un reservorio, en el sistema nervioso, dependiendo al aprendizaje que obtuvimos desde el momento de nacimiento en nuestra casa y que se perfecciona en la escuela, ¿sí? Con nuevas adquisiciones, nuevos conceptos. Por eso es que marcamos acá al niño que dice que desde el momento de que nace adquiere, procesa, comprende y comienza a aplicar el nuevo tipo de información. Adaptación la va a dar por medio de la percepción de los sentidos, de todos nuestros sentidos, va a tomar una decisión y va a ejecutar una acción. Esa acción en el vóley la vamos a hacer motrizmente, respondiendo a una respuesta, respondiendo a una situación y respondiendo a un nuevo aprendizaje, generando un nuevo concepto dentro de nuestra memoria. La pregunta sería, profe, ¿por qué la memoria hacemos tanto hincapié en el concepto? Porque es la información que vamos a almacenar desde el día 1 hasta ser adultos mayores, ¿sí? Y que en todo momento va a influir en la toma de decisión, en la interpretación de los estímulos y en la ejecución de una respuesta, ya sea motriz o intelectual. Nosotros acá hemos propuesto una gráfica para que sea más entendible el tema, con un bebé, un niño, un adolescente, un joven y un adulto mayor. Dependiendo de la etapa evolutiva por la que estemos transcurriendo, el proceso de memorización, adaptación y reeducación va a ser distinto, porque las respuestas siempre van a ser distintas. Y esto va a responder a un proceso que nosotros lo conocemos como feedback, ¿sí? Nosotros vamos a partir desde el deporte a través de un estímulo. Ese estímulo que necesita de una motivación, que necesita de un objetivo, va a ingresar por medio de la percepción. Esa percepción va a tener como factor también a la memoria y va a tomar una decisión. Esta decisión se da en el ambiente interno para ejecutar una respuesta motriz, ¿sí? O acción motora o ejecución motora, como lo marcamos acá, y dar una respuesta total. Esa respuesta total no es que queda en una ejecución y nada más, sino que esa respuesta total comprende a una nueva configuración y esa nueva configuración se va a dar entre el estímulo y una respuesta nueva, así comenzando de nuevo el sistema de retroalimentación o sistema de feedback. Este sistema de feedback puede ser intrínseco o extrínseco. En cuanto al feedback intrínseco, podemos decir que es una información propia que trae el sujeto. Es una información previa, es una información que es individual y única en cada persona. El extrínseco es la información recibida del exterior. Nosotros como profesor vamos a brindar un montón de informaciones extrínsecas para poder estimular a ese medio intrínseco. Dependiendo de esto, si el mensaje es equivocado, si el mensaje es correcto o si el mensaje no es en el modo adecuado o en el momento adecuado, van a tener los resultados. Los resultados pueden ser buenos, malos, positivos o negativos. Acá en el Power yo les dejo como para que interioricen un poquitito más sobre el tema. Se da esta situación de aprendizaje, nosotros la hemos visualizado acá por medio de una gráfica en la que diferenciamos con los colores para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Puede existir un feedback extrínseco, un feedback intrínseco. Puede los dos tener la misma respuesta, ¿sí? En coordinación. Necesita sí o sí de las informaciones tanto del medio interno como del medio externo. Y esa situación de aprendizaje está en todo momento para adquirir la habilidad deportiva. O sea, sería como la nueva información sobre el movimiento, sobre la habilidad motora básica, para adquirir posteriormente la habilidad deportiva propia del deporte. Dentro del vóley podemos decir que tenemos un desarrollo multilateral que tiene 3 ejes fundamentales: la visión objetiva del cuerpo, el cuerpo con los compañeros y lo demás, y la relación con el espacio, el tiempo y el ambiente. ¿Cuál sería el objetivo principal de esto? Es lograr el mejor desarrollo posible de las capacidades coordinativas condicionales y las cuales pertenecen a las habilidades motrices. ¿Para qué? Para lograr la riqueza en los movimientos
y luego en el deporte rendir al máximo. Saber que en el vóley la iniciación multilateral es fundamental. A través de la ejecución y la realización de los gestos y las acciones de los otros deportes que pueden servir como habilidades motoras básicas, podrán ayudarnos luego a la posterior especialización y mejora del rendimiento motor del alumno. Textualizando, podemos decir que se conoce como habilidades motoras básicas a todas las formas de movimientos naturales propias y esenciales para la motricidad humana, sustanciales para la comunicación y la expresión, que crean las bases para las actividades motoras más avanzadas y específicas de las destrezas deportivas. Podemos decir que tenemos varios tipos de clasificaciones: habilidades locomotrices, no locomotrices y manipulativas. Las tres, en los diferentes espacios de desarrollo del alumno, van a ir interactuando, ¿sí? Una habilidad con el dominio del cuerpo es una locomotora. Una no locomotora se especifican en el dominio del cuerpo en el espacio. Por ejemplo, hacer un balanceo, al inclinarse, al estirarse, al colgarse los niños, o las manipulativas, que son las propias y casi específicas en el vóley. Atención en eso, ¿sí? Porque es el manejo de, el elemento. Este es un deporte que trabaja con elementos. Aquí nosotros les dejamos unos ejemplos de todos los tipos de habilidades y con las imágenes para que sea más interactivo. Específicamente en el voleibol es importantísimos los desplazamientos, los saltos, los giros, los lanzamientos y las recepciones, ¿sí? Se dan continuamente, hay que dar una variación total, constante de todo este tipo de movimientos y sí, ir enlazándolo uno detrás de otro dependiendo el proceso evolutivo en el que está el alumno. Debemos focalizar sobre las habilidades coordinativas, que son muy importantes en el proceso de aprendizaje. El desarrollo del vóley va muy de la mano de lo que el chico pueda aprender a desarrollar, además de las capacidades intelectuales, las condicionales y las coordinativas. Para los autores señalan distintos tipos de teorías, ¿sí? Y dentro de las teorías, una de las más importantes que vamos a manejar en la cátedra es la teoría que se desarrolló en un libro en 1988, que es la teoría del movimiento. Meinel y Schnabel, grandes estudiosos, desarrollaron las capacidades y las fases de los movimientos de esas capacidades. Capacidad de diferenciación, acoplamiento, reacción, orientación, equilibrio, cambio y ritmo. Diferenciación, lo que se va a buscar en la etapa de enseñanza del desarrollo motor, es que en esta fase motora los movimientos puedan ser aprendidos y sepan diferenciarlos. Acá está el ejemplo del golpe de arriba y el golpe de abajo, que si bien en los dibujos parecen muy fáciles, llevan mucho tiempo para lograr aprenderlos y comprenderlos en la ejecución. En cuanto al acoplamiento, podemos decir que tienen una fase simétrica y uno asimétrico. Buscamos siempre la relación del cuerpo en movimiento y del cuerpo con el objeto, ¿sí? En una fase de perfeccionamiento o de mejora del movimiento, podemos decir que hay que inducir al alumno a que pueda responder con las habilidades motoras básicas que ha aprendido, a reaccionar hasta en un estímulo. Ese estímulo puede ser externo, interno, y acá le dejamos muchos ejemplos. Por ejemplo, una deslizante, un ataque, un golpe de arriba, un golpe de abajo y un bloqueo, que es el ejemplo más clásico que podemos dar ante una reacción. Esta es una de las capacidades que más se trabajan en la parte formativa de vóley, que es la orientación del espacio, el tiempo y la situación de juego. Mostramos nosotros cómo en esta imagen los jugadores se tienen que ubicar dentro de la cancha ante determinada situación y ejecutar un movimiento específico dependiendo de la posición, teniendo en cuenta el cambio propio y el del adversario. El equilibrio es fundamental para movimientos como ataque, como para un saque, para una buena posición en el determinado momento.